humano hasta el Renacimiento. Aunque no se conoce apenas las reglas con las que se jugaban, uno de estos juegos, denominado hazard, palabra que en inglés y francés significa riesgo o peligro, fue introducido en Europa con la Tercera Cruzada. Las raíces etimológicas del término provienen de la palabra árabe al-azar, que significa dado. Posteriormente, en el Purgatorio de Dante, el término aparece ya como azar. En la actualidad, ruletas, máquinas tragamonedas, loterías, quinielas, nos indican que dicha fascinación por el hombre continúa. Buenas tardes. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Oldemar Rodríguez Rojas para la inauguración de la 17ª Semana de la Estadística en la Ciencia y la Tecnología. El doctor Rodríguez Rojas es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Fue director del programa de maestría en matemáticas de la Universidad de Costa Rica, vicedecano de la Facultad de Ciencias y ocupó el cargo de decano de esa facultad. Presidente de la Asociación de Estudiantes de Matemática, miembro director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, por desarrollar y patentar un modelo matemático para detectar fraudes con tarjetas de crédito y débito, el doctor Oldemar Rodríguez se hizo acreedor de la medalla de oro para el inventor destacado del año en 2004 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, Suiza. Cuenta con más de 75 publicaciones realizadas en congresos y revistas a nivel mundial, como Science Direct, Computational Statistics and Data Analysis, The Official Journals of the International Association for Statistical Computing, The Meeting of the International Federation of Classification Societies, World Wide Web Conference, entre otras. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Oldemar, quien hoy nos dicta la conferencia desde la estadística hasta la ciencia de datos, pasando por los conceptos de minería de datos, machine learning y big data. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Oldemar Rodríguez Rojas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Primero que nada, agradecer a la doctora Ofelia, al doctor Andrés por esta invitación acá al Tecnológico de Monterrey. Para mí es un verdadero honor estar acá y agradecerles su presencia. Bueno, les voy a hablar hoy de cómo ha evolucionado el concepto de ciencia de datos, empezando por el concepto de estadística y pasando por conceptos que se han puesto de moda, como el de data mining, machine learning, big data, hasta llegar al concepto de ciencia de datos, que es el que hoy está más en boga y se está utilizando más. Bueno, un poco la agenda de la presentación. Vamos a hablar de la historia y evolución del concepto. Vamos a ver las diferencias o similitudes que hay entre conceptos como estadística, machine learning, data mining, big data, ingeniería de datos, ciencia de datos. De pronto uno ve las definiciones y se da cuenta que casi son lo mismo todas. Entonces, ¿qué es lo que es diferente? Luego vamos a hablar un poco de la importancia que tienen las matemáticas en la ciencia de datos y al final vamos a hablar un poco sobre las tecnologías o programas más utilizados en el campo de la ciencia de datos. ¿Por dónde deberíamos empezar para trabajar en ciencia de datos? Bueno, acá podemos empezar desde 1750. Se habla de probabilidad estadística, no es nada nuevo. Son más de 200 años desde que se habla del concepto de probabilidad y de estadística. Y es interesante cómo pasaron básicamente 200 años donde la estadística y la probabilidad fueron evolucionando, pero más desde el punto de vista matemático. No es sino hasta recientemente, en los años 70, ¿verdad?, cuando realmente la estadística sufre como un golpe.
¿Y por qué ese golpe? Básicamente por el advenimiento de las computadoras. Antes de 1970 hay gente que dice que más infinito era 200, porque hasta ahí se podían hacer los cálculos a mano. Es a partir de ahí, con el surgimiento de las bases de datos en los años 60, 70, donde la cosa cambia y empieza a surgir lo que se llama el análisis de datos exploratorio. Luego, a partir del año 90, 2000, se empieza a hablar de analítica, de cubos OLAP y de cómo enfrentar el problema de la estadística, pero ahora ya con volúmenes de datos más grandes que se podían almacenar ya en computadoras. Luego, a partir del 2000, 2005, vean que esto es relativamente reciente, se empieza a hablar de business intelligence, de analytics, de data mining y de conceptos un poco diferentes. Ya en el 2005 en adelante se empieza a hablar de algo que hoy se habla muchísimo, que es modelos predictivos. Sobre todo ahí se acuña el concepto de data mining a partir del 2005. Luego a partir del 2011, que vemos que es reciente, hay un concepto que empieza a ponerse muy de moda, que es el concepto de Big Data. Y hay gente que dice apliquemos Big Data, pero no saben muy bien qué es eso. O dicen que pareciera que es un software, una tecnología, pero bueno, ¿qué es eso? Más adelante vamos a hablar. Y actualmente se habla mucho de ingeniería de datos, de ciencia de datos, de ingenieros de datos, como la profesión del futuro, donde el futuro es hoy. Y cómo es, y de hecho así es, una de las profesiones más demandadas en el mundo y mejor pagadas en países como en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es la estadística? Es interesante si uno se va, por ejemplo, al diccionario. Dice ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en cálculo de probabilidades. La estadística, interesantemente, nace a partir de la teoría de probabilidades y partía del hecho, todavía nuestra escuela de estadística en la Universidad de Costa Rica es muy así, del hecho de que lo primero que vamos a hacer es una muestra. Y a partir de esa muestra vamos a hacer inferencia estadística, suponiendo casi siempre que los datos siguen la normal o siguen alguna distribución de probabilidad. Eso es algo que empieza a romperse en los últimos años, como vamos a ver más adelante. Ahora, lo interesante es que si uno ve definiciones de ciencia de datos de hoy en día, no son muy diferentes a esa. Según Wikipedia, dice la estadística es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia los usos y análisis provenientes de una muestra representativa. Ven que una de las características centrales de la estadística supone siempre el muestreo. Y la mayoría de las escuelas de estadística del mundo se enfocan mucho en muestreo. Ahí es donde viene un rompimiento. El concepto de data mining rompe con esa idea y dice, no, dejemos de estar muestreando. Ya las computadoras son suficientemente potentes y vamos a trabajar con todos los datos. Ese es el primer golpe, digamos, que sufre la estadística, y entonces data mining es parecido a la estadística, pero ahora vamos a trabajar con todos los datos. ¿De dónde viene el concepto de data mining? Viene del minero tradicional, que trataba de buscar un pedacito de oro en una montaña de tierra. El minero de datos trata de buscar un pequeño patrón, algo interesante en una montaña de datos. Entonces de ahí surge la idea, no, ahora vamos a trabajar con todos los datos. Dejemos de suponer la normalidad de los datos, dejemos de suponer todo eso y se parte de un paradigma diferente. Dejemos que los datos se muestren, decían sobre todo en Francia, y no supongamos al revés. La estadística siempre supuso, hagamos un modelo y que los datos se adapten al modelo. Esto es muy de corriente francesa, dijeron, no, la cosa es al revés. El modelo se debe adaptar a los datos y no los datos al modelo. Bueno, entonces dice es analizar datos y encontrar patrones usando medios automatizados. Esta parte es interesante, usando medios automatizados. Eso es lo que traslada mucho la estadística de pronto a las escuelas de computación. Porque para hacer un proceso automatizado se requieren conocimientos un poco más allá en el campo de la computación. Por ejemplo, los sistemas de detección de fraude, que es en los que yo he trabajado toda la vida, en banca, no podrían pensar de que se tiene un analista analizando cada transacción. Tiene que ser un proceso automatizado, un proceso de lo que hoy se conoce como machine learning, que es el que toma la decisión, es un robot el que toma la decisión. La transacción es fraude o no es fraude, la paramos o no la paramos. Entonces ahí es un proceso mucho más automático. Y de ahí que el ámbito de la estadística empieza a evolucionar y empieza a irse más bien al campo de la computación y la informática.
Bueno, la minería de datos se divide en dos grandes mundos, la que llamamos exploratoria y predictiva. Yo a la parte exploratoria se le llama también aprendizaje no supervisado. La ilustro siempre con la Pathfinder por la idea de que los métodos exploratorios lo que hacen es barrer la data, los datos y buscar algún patrón interesante, sin ninguna guía. Como la Pathfinder anda en Marte caminando buscando algo que sea interesante, pero no sabe qué es. Lo importante sería encontrar algo. Los métodos supervisados, también conocidos como métodos predictivos, son diferentes. Los ilustro con una bolita de cristal porque la idea es justamente predecir el futuro. Tratar a partir de la historia de predecir el futuro. Y esa es la parte que ha tomado mucho énfasis y mucha importancia en temas de negocios, por ejemplo. Pues si yo pudiera predecir el futuro, si yo pudiera predecir si las acciones van a bajar o subir de precio, podría ganar mucho dinero con eso. Bueno, minería de datos versus estadística. Entonces, como les decía, hay dos diferencias fundamentales. Una, la minería de datos no va a tomar muestras. Vamos a dejar de tomar muestreo. Y nos vamos a pelear, como digo yo, con toda la data. Ahora la base de datos toda va a ser la entrada. Segunda gran diferencia, vamos a dejar de suponer distribuciones de probabilidad en la estadística, como hacen los estadísticos. Si no, vamos a dejar que los datos se muestren. Por eso tiene un enfoque mucho más exploratorio. Esas son las dos grandes diferencias. Esta es interesante, la diferencia entre minería de datos y machine learning. Uno ve programas, por ejemplo, los de la escuela en Stanford, por ejemplo, vea que hay un curso de machine learning en la escuela de estadística, un curso de data mining en la escuela de estadística, perdón, y el de machine learning en computación, y los programas son básicamente lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Incluso yo he tenido estudiantes que dicen, no, ya no voy a estudiar más data mining, voy a estudiar machine learning. Me dicen que eso es mejor. Y sin embargo es casi lo mismo. La diferencia es de foco. El enfoque del machine learning es mucho más computacional, es mucho más algorítmico. Los que hacen machine learning se dedican a programar algoritmos de data mining. Típicamente son de computación y típicamente programan en Python, porque lo que hacen es generar nuevos algoritmos, producir algoritmos y programarlos. En cambio, el data mining tiene un enfoque un poco más estadístico. La idea es más bien usar esos métodos con datos y a partir de ellos hacer interpretaciones y tomar decisiones. Entonces, un foco mucho más estadístico. Aunque si uno ve los contenidos de las cosas es casi lo mismo. Ahora hay métodos que vienen del machine learning, por ejemplo, support vector machines. Esos vienen del machine learning, el deep learning, las redes neuronales. Hay otros métodos que vienen más de las escuelas de data mining, que son más de estadística, como los árboles de decisión, la regresión, los métodos de reducción de dimensión. Tienen un foco mucho más estadístico. Ahora, con los tiempos se han ido uniendo. Y ustedes ahora ven que en Machine Learning estudian regresión y árboles de decisión. Y en los cursos de minería de datos se estudia Support Vector Machines o redes neuronales. Porque como que el tiempo los ha ido uniendo. Bueno, de pronto también se ha empezado a hablar mucho de Big Data o Big Data, como ustedes quieran pronunciarlo. Lo primero que uno debería hacer es hacer una traducción. Aunque de este lado del mundo somos muy buenos para incluir el inglés en el español. La traducción que a mí más me gusta es la de datos masivos, porque como vamos a ver ahora más adelante, no solo se trata de volumen. Bueno, y vamos a seguir usando el término en inglés. El Big Data, la definición que a mí más me gusta es esta, que es bastante conocida. No se trata, como les digo, solo de volumen, sino se trata de tres características: volumen, variedad y velocidad. Porque yo podría tener mucho volumen. Sin embargo, si el archivo es estático, los datos son estáticos, tal vez no sean tan difíciles de procesar. Es más difícil de procesar, por ejemplo, cuando hay mucha velocidad en los datos. Por ejemplo, en aplicaciones como WhatsApp o Facebook, Google, reciben miles de millones de datos, de teradatos por minuto. ¿Cómo procesar eso? Otra característica importante del Big Data es la variedad. Hace 20 años los datos eran solo números y textos, si acaso textos. Hoy los datos son mucho más variados. Hoy tenemos fotos, tenemos videos, tenemos sonidos que tienen que ser analizados además en tiempo real. Entonces eso hace del problema más difícil. Realmente a veces es más difícil lidiar con variedad y velocidad que tanto con volumen.
Hay mucha gente que cree que Big Data es volumen. No, no solo es volumen, es también variedad y velocidad. Esas son entonces las características. Hay gente que le agrega otra que sean datos con valor, que sean datos limpios, que sean datos que generen algo, porque hay mucho dato en el mundo, pero a veces datos sucios. ¿Es una moda el Big Data? Yo diría que sí, en cierta manera sí. Y es interesante cómo es un concepto relativamente reciente. Aparece por primera vez el término en un paper de la compañía McKinsey, que es interesante. Esto no surge en una escuela de estadística o en una escuela de matemática, surge más bien desde el punto de vista de los negocios. Y en realidad ellos lo que decían eran una escuela de negocios, también en Harvard. Ellos más bien estaban enfocados en el tema de que los que iban a manejar los datos iban a hacer mucho dinero en el futuro. Y efectivamente así es, ese es el reporte original de McKinsey. Y lo definen como aquel volumen de datos de tal dimensión que no van a poder ser manipulables en las bases de datos tradicionales, como SQL, sino que se va a requerir algo más, por ejemplo Hadoop o algunos otro tipo de cosas. Bueno, y efectivamente, tenían razón esta gente en todos estos artículos. Si uno pregunta, por ejemplo, ¿cuáles eran las compañías más grandes del mundo hace 20 años? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál era la compañía más grande del mundo? 20, 25 años. Así es que se puede ir. ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Un ejemplo? Coca-Cola. Tal vez General Motors. Esas eran las compañías más grandes. ¿Cuál es la compañía más grande o más rica del mundo hoy? Amazon, Google, Walmart, Uber. ¿Qué manejan esas compañías? Es muy interesante, lo que manejan son datos. Hay empresas como Amazon que no tienen ni siquiera una tienda y venden más que cualquier otra tienda del mundo. Uber no tiene empleados, ni tiene choferes, ni tiene nada, pero mueve más gente en el mundo que cualquier otra cosa, a propósito de los bloqueos de hoy. Entonces, las compañías más grandes del mundo hoy es lo que manejan son datos. Entonces tenían razón. Y Google es de tal tamaño que, por ejemplo, General Motors, que era la compañía más grande del mundo, si uno tratara de graficar la diferencia de lo que valen hoy por hoy, General Motors no llega ni a este tamañito aquí, comparado con Google, el valor de una compañía respecto a la otra. Entonces, efectivamente, el que maneja los datos es el que va a manejar el mundo. Y efectivamente, dos cosas van muy de la mano, el advenimiento de la Internet y del Google y del Cloud Computing. Hoy por hoy, ¿quién no tiene alguna de estas aplicaciones, Dropbox, Google Drive, alguna cosa de estas? El comercio se trasladó hacia la Internet. Eso hizo que los datos fluyan por millones y que sean accesibles. Bueno, entonces estas son las 4 dimensiones del Big Data: volumen, velocidad, variedad. También algunos las agregan veracidad. Hay algunos que agregan, por ejemplo, el profesor Carlos González agrega el valor, la versatilidad, la visualización. Y curiosamente todas empiezan con V. Nosotros en Costa Rica le decimos V. Yo creo que aquí ustedes le dicen B baja. V también. Hay países donde no le dicen V. Bueno, algunas veces cuando doy conferencias similares a esta, la gente me pregunta, bueno, ¿y qué tan grande es Big Data? Y yo siempre digo, bueno, la pregunta en sí no tiene mucho sentido porque Big Data no trata solo de volumen, sino trata de velocidad y variedad. Pero también siempre respondo como está ahí en rojo. Lo que es grande hoy no lo será mañana. Esto evoluciona a tal ritmo que ya uno pierde la noción. Antes hablábamos de kbyte cuando yo empezaba a estudiar, luego de megas, luego ahora de gigas, de teras. Y vean que cada uno, por ejemplo, de aquí a aquí hay 10 a la 3 de diferencia. Es un número enorme. Esto va evolucionando enormemente. Bueno, y ahí introduzco esta idea. Hay dos cosas que van de la mano y que definitivamente una sin la otra no pudo vivir. Y es la evolución del almacenamiento y la explosión de los datos.
nosotros pasamos de la tarjeta perforada al disquete, al DVD, a la memoria USB, hasta los micro SD y pronto a la nanotecnología. Entonces, no sé cuántos de ustedes conocen una tarjeta perforada. ¿Usted conoce una? Sí, entonces, fíjese que en una tarjeta de estas, que se usaban todavía a finales de los 60, 70, lo que cabían eran 120 bytes. En un disquete como este, que tal vez algunos de ustedes ya sí recuerden, cabían 12,000 tarjetas. En un DVD caben 35,000 disquetes. En un disco duro como este de 2 teras caben 160 DVDs. O sea, que en este disco caben 67,000 billones de tarjetas de estas. Y cuesta solamente $149, más o menos en Amazon, este DVD. Para tener eso, el equivalente en tarjetas, cada tarjeta valía, por aquí lo tengo, valía como un dólar. Entonces eran como 67 billones de dólares lo que valdría tener este disco duro en tarjetas perforadas. Okay, para que se den una idea del espacio que eso ocuparía, con lo que cabe acá, en almacenamiento, podríamos construir un puente desde Costa Rica hasta Tokio, Japón, con tarjetas perforadas para tener la capacidad que cabe en este disco duro de 8 teras. O sea, tenemos casi que destruir el mundo, todo el bosque así para hacer las tarjetas que se ocuparían. Entonces, para que ustedes se den una idea de lo que ha evolucionado el almacenamiento. Por eso es que hoy por hoy es factible hacer lo que se hace, si no, no sería posible. También otra cosa que ha evolucionado, que no lo digo, es el poder de cómputo. Uno de los grandes secretos de Google, cuando uno estudia el Deep Learning a fondo, lo que se da cuenta es que lo que tienen es capacidad de procesamiento. No hay otro secreto más que ese. Bueno, otro dato interesante es que toda la información que produjo el mundo hasta el 2003, en zafiros, en fotos, en pinturas, etcétera, se producen hoy por hoy en 2 días. En 2 días producimos más información que la que produjo toda la humanidad antes del 2003. ¿Por qué? Porque hoy grabamos videos, fotos, etcétera, etcétera, y todos las pasamos publicando en las redes sociales. Es impresionante la información que producimos hoy. Entonces, ¿cómo manipular esa información? ¿Cómo procesarla? ¿Quién es la fuente más importante de generación de Big Data? Las redes sociales, sin duda alguna. Todavía es difícil entender cómo Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, etcétera, son capaces de procesar tal magnitud de información y básicamente en tiempo real. Los instrumentos científicos generan Big Data. Los dispositivos móviles, sin duda alguna, son de los que más generan Big Data. Los sensores, el comercio electrónico es también de los mayores productores de Big Data y de los ejemplos más viejos, porque desde hace muchos años la banca es uno de los más grandes generadores de datos. El comercio electrónico, como les decía, también es de los que más produce datos. Bueno, entonces, ya pasamos por algunos de los conceptos. Y hoy por hoy, curiosamente, los últimos 2 años, 3, 4 años tal vez, se empezó a hablar mucho de ciencia de datos, de ingeniería de datos. Como que esto fue tomando nombre propio y efectivamente ya podría considerarse que debería ser una ciencia aparte, una carrera aparte como la que ustedes están haciendo acá. Y definitivamente por ahí es donde va el mundo. Ya no es estadística, ya no es matemática, ya no es computación, es una nueva ciencia. ¿Que involucra qué? Bueno, definitivamente un científico o una científica de datos tiene que tener destrezas en estadística y en matemática, tiene que tener destrezas en computación, en negocios, en machine learning, e incluso debería tener conocimientos de hacker. Un buen científico de datos, un buen minero de datos, termina siendo también un medio hacker. En Costa Rica hay ejemplos interesantes de bancos que han hackeado a otros bancos. Un problema legal ahí entre unos bancos, porque para un banco es sumamente útil tener la información del otro banco. Porque si yo sé que la competencia le dio un crédito a una persona y no lo pagó,
obviamente de una vez lo descarto como mi cliente, porque ya sé que es un mal cliente. Entonces son de las destrezas que debería tener un científico de datos. O sea, tiene que tener ingeniería de datos, destrezas en computación, destrezas en estadística, destrezas en matemáticas, método científico. También debería tener competencias en el tema de negocios, porque nada ganamos sabiendo mucho de manejo de datos, pero después no sabemos cómo comunicar esos resultados. Definitivamente, entonces también, pues, la computación es indispensable e incluso hablamos de que podría ser hacker. Esta definición a mí me gusta, de John Wills. Dice, un científico de datos, persona que sabe más estadística que cualquier persona que sabe más estadística que cualquier programador y que a la vez sabe más programación que cualquier estadístico. Es decir, un científico de datos podría ser un estadístico que sabe más programar que un informático, o un informático que sabe más estadística que un estadístico. Es como una combinación de esas dos cosas. Un científico de datos es sencillamente un profesional dedicado a analizar e interpretar grandes bases de datos. Entonces, que vean que un científico de datos definitivamente tiene que tener mucho más destrezas de computación de las que tenía un estadístico normal. Esta última, que la agregué yo, dice científico capacitado para crear sus propios modelos, dado un juego de datos. Es decir, conoce los fundamentos de los métodos y no solo usa cajas negras. Es decir, un científico de datos, si pretende ser científico, debería tener los fundamentos matemáticos y estadísticos de todos estos modelos. Porque en los últimos tiempos usted abre LinkedIn y hay miles de personas que dicen ser científicos de datos. Pero tal vez lo que usan es un paquete por ahí. Lo que saben es hacer gráficos en algo. Pero realmente no saben los fundamentos de todos esos métodos. Y lo que usan son cajas negras. No voy a decir marcas porque tal vez no me demandan. Y entonces tienen resultados que no saben qué son, introducen datos a esas cajas negras que no cumplen los requisitos para poderle aplicar esos métodos, y entonces si a un modelo entra basura, lo que sale es basura. Está muy de moda, ¿verdad? Esa idea de una inteligencia artificial casi sobrenatural que lo hace todo, y eso no es cierto, eso no existe. El primer proceso de un proceso de ciencia de datos es la limpieza, la preparación de datos, el saber qué modelo, qué método aplica al problema. Y todo eso, por dicha, todavía ocupa mucho de la intervención humana. Hay alguna gente que trata de vender esa idea, pero por supuesto que lo que quieren es hacer plata y venderle eso a los grandes bancos, a las grandes corporaciones, y después se dan cuenta que con eso no pueden hacer nada. Bueno, vamos a hablar entonces precisamente de eso, la importancia de las matemáticas en la ciencia de datos. Cualquier cosa que pretenda llamarse ciencia, los fundamentos de la ciencia son las matemáticas. Entonces deberían tener amplios conocimientos de matemática. Entonces, como ya vimos, bueno, ciencia de datos es la intersección entre ciencias de la computación, matemáticas, estadística, etcétera. Entonces, nada más les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes vean que en realidad la ciencia de datos, por debajo, lo que la sustenta es la matemática. Tal vez algunos de ustedes han oído hablar de los métodos de reducción de la dimensión que están tan de moda últimamente, que en realidad vienen del análisis en componentes principales, métodos que tienen más de 40, 50 años. Hay gente que dice que ahora se están reinventando cosas que se habían inventado hace 50 años, nada más que le están poniendo nombres más atractivos. Antes se hablaba de componentes principales, de análisis canónico, pero ahora se le dice reducción de la dimensión. Bueno, en estos métodos, así rápidamente un recordatorio, lo que uno tiene es una matriz de datos, típicamente que debe ser numérica, y a esta matriz de datos, por ejemplo, acá tenemos estudiantes en las filas y en las columnas las notas en matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Es una tabla muy sencilla, muy pequeñita, nada más para ejemplo ilustrativo. Aquí el problema que tenemos es que a pesar de ser una tabla muy pequeña, las filas viven en 5 dimensiones, en R5, y las columnas en 10 dimensiones, lo cual hace que sea imposible verlo. El ojo humano solo ve en 2 dimensiones o en 3. De ahí viene la idea de reducir la dimensión para tratar de ver los datos. Entonces, básicamente lo que se hacen son proyecciones algebraicas, y hay algo que es mágico,
que es que esta data yo la puedo transformar en las componentes principales y estudiar esta flechita aquí, en serio, matemáticamente se ocuparía como un semestre. Pero bueno, no hace falta conocer todo ese trasfondo para entender que lo que hace el método es transformar esta matriz en esta, y que la ventaja de esta matriz es que la información, la variabilidad de los datos, la varianza explicada, o lo que se conoce como inercia, se concentra en las primeras columnas. ¿Qué ventaja tiene eso? Con 2 columnas yo puedo desechar todo lo demás, perder un poquito de información, pero puedo tener un gráfico en 2 dimensiones. Pero básicamente el método, por ejemplo, transforma esta tabla en esta. Básicamente, desde el punto de vista matemático, lo que hay es un cambio de base. Los que han llevado álgebra lineal tal vez han estudiado lo que es un cambio de base. Entonces hago un cambio de base. Esto representa exactamente esto mismo. Pero bueno, lo que hago es quitar las últimas columnas y me quedo con las 2 primeras. Viendo las 2 primeras columnas, puedo hacer un gráfico en 2 dimensiones. Por ejemplo, a Lucía la grafico en el punto 3 en X, 1.7 en Y, y aquí está Lucía. Inmediatamente descubro patrones. Vean que ahora estoy viendo que mi tabla de datos tiene 3 segmentos, 3 clústeres, que a pesar de que esta tabla es muy pequeña, no eran evidentes en esa tabla, y ahora sí, ahora los puedo ver. Eso se llama una reducción de la dimensión. Logro ver los datos, literalmente los logro ver. ¿Cuánta información perdí? En este eje tengo 57%, en este eje 33% casi, 90%, perdí un 10% de la información, pero ahora estoy viendo los datos. Bueno, básicamente lo que este método hace por dentro es, los franceses le dicen tomar una foto de los datos, buscar el mejor ángulo para la foto. Vean por ejemplo esa taza. Yo podría proyectarla en este plano, en este plano o en este plano. Pasarla de R3 a R2, de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Si la proyecto en este plano de acá, no es lo ideal porque parecía que es un vaso. Si lo proyecto acá, no es buena porque parece que es un sartén. Pero si lo proyecto acá, vean que a pesar de que pasé a 2 dimensiones, sigo viendo que es una taza. Entonces este es el plano ideal de proyección. Eso es lo que hace el análisis en componentes principales. Tomar una foto de los datos, bajar la dimensión, perdiendo la cantidad mínima de información. Y entonces yo me quedo con esta proyección. Básicamente lo que el método hace es encontrar un plano de proyección, el plano óptimo, y ahí proyecto mis puntos desde el punto de vista algebraico, y luego con esas proyecciones tengo un gráfico en 2 dimensiones, y en este gráfico en 2 dimensiones hago un análisis de segmentación. Eso es lo que hace el método. Ahora, vean que todo lo que he hablado hasta ahora de esta parte, básicamente lo que incluye es álgebra lineal. Si uno quiere entender eso a fondo, lo que tiene que saber es álgebra lineal. Es decir, el fundamento de todo esto es totalmente matemático. Yo puedo hacer lo mismo en las columnas. Transpongo la matriz, aquí lo puse muy literal, le doy vuelta, hago lo mismo en las columnas, proyecto las columnas y puedo ver lo que se conoce como el círculo de correlaciones. Se puede probar, eso lleva su rato, que si yo centro y reduzco esta tabla, es decir, le resto la media a cada columna y divido entre la desviación estándar, lo que veo en la proyección son correlaciones. Bueno, lo importante acá, no tengo el tiempo para entrar en detalle, es que si veo esto, yo puedo estos 2 gráficos sobreponerlos y explicar con mucha facilidad por qué se formaron los segmentos. Por ejemplo, este segmento se formó porque son los buenos en matemáticas y ciencias. Estos se unen porque son buenos en matemáticas y ciencias. Estos se unen porque son buenos en deportes. Y estos se unen porque son buenos en español y historia. Entonces ya tengo la segmentación totalmente explicada y gracias a eso que se llama la sobreposición. Detrás de todo eso que estoy haciendo hay una teoría matemática muy fuerte que se llama la teoría de la dualidad. Esos 2 espacios son duales algebraicos, por lo tanto hay algo que se llama la suma directa de los espacios, dan el espacio total, por lo tanto yo los puedo ver en un solo gráfico. De hecho, vean que lo que hace todo esto posible es que este gráfico
Este eje es el primer vector propio de la matriz de correlaciones. Este es el segundo vector propio. O sea, lo que garantiza que ese método exista, funcione y sirva es este teorema matemático. No pretendo, por supuesto, que estudiarlo a fondo ahora, ni mucho menos. Lo único que quiero ilustrar con esto es que lo que hay detrás de todo ese método tan maravilloso es un teorema matemático. De hecho, una teoría matemática que fue descubierta desde 1903. Claro, en 1903 solo se podía hacer para matrices 3x3 o 4x4. Después de los 70, este método empezó a tomar una importancia y una relevancia muy usada en Machine Learning, en Data Mining, porque ahora se pueden procesar matrices enormes. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Pues matemáticas. Este teorema, ven, que me dice que este primer eje es el primer vector propio de la matriz, es decir, el asociado al valor propio más grande, y el segundo eje es el segundo vector propio de la matriz de correlaciones. ¿Okay? O sea, en el fondo un método de reducción de la dimensión es álgebra lineal. Si uno quiere entender bien eso, ¿qué tiene que estudiar? Álgebra lineal. Eso es lo que tiene que estudiar. Claro, cuando uno le da un curso de álgebra lineal, uno dice, qué aburrido esto, ¿para qué servirá esto? Pero realmente, si quiere estudiar Data Science a fondo, definitivamente tiene que saber álgebra lineal. Otro ejemplo, las máquinas de soporte vectorial, que están sumamente de moda, el Support Vector Machines, que son un modelo predictivo, uno de los modelos predictivos más usados hoy por hoy. ¿Qué hay detrás del Support Vector Machines? Bueno, vamos a tener un modelo predictivo que nos permite entrenarlo en una tabla de datos y predecir el futuro. Esa es la magia de eso. Voy a entrenarlo en la historia y voy a predecir el futuro. Entonces, esto se usa, por ejemplo, para score de crédito, para una infinidad para detectar fraude, para detectar quién va a ser un buen trabajador, quién no va a ser buen trabajador, para detectar lavado de dinero, etcétera, etcétera. O sea, las aplicaciones de los modelos predictivos son innumerables. Pero bueno, lo que les quiero ilustrar nada más es el aspecto matemático del tema. Resulta que Support Vector Machines, lo que uno trata de hacer es encontrar lo que se llama un hiperplano de separación. Imagínense que los verdes son el fraude en tarjetas de crédito y que los blancos son las transacciones que no son fraude. Yo quiero encontrar un plano que me separe esas dos cosas. ¿Para qué? Para cuando venga una transacción, en este momento yo veo, si me queda de este lado digo fraude, si me queda del otro lado digo no es fraude. ¿Para qué? Para que los analistas del banco tomen una decisión. Si la tarjeta la cortan, no la cortan, etc. Pero bueno, el tema matemático es que el modelo basado en una idea intuitiva, que es que lo ideal es tener el vecino lo más largo posible, ¿verdad? No sé cuántos han vivido con un vecino a una pared. A mí por lo menos nos tocó hace como 30 años. De feria teníamos un vecino que era músico y pasaba todo el día tocando el piano. Entonces el vecino entre más largo mejor, ¿verdad? Eso se parte de este principio. Entonces yo quiero encontrar el plano que tenga un margen máximo entre las dos clases. Bueno, la cosa es que, ¿por qué tiene ese nombre tan raro, Support Vector Machines? Bueno, porque si volvemos al álgebra lineal, recuerden que para encontrar la ecuación de un plano, yo ocupo tener el vector normal al plano y al menos dos vectores por donde pase que están dentro del plano. Con esos tres datos encuentro la ecuación del plano. Por eso se llama Support Vector Machines, máquinas de soporte vectorial. Yo le he preguntado a mucha gente que dice saber ciencia de datos, ¿por qué ese método se llama Support Vector Machines y no tienen la menor idea de que para encontrar la ecuación de un plano o de un hiperplano yo ocupo tener el vector normal y al menos dos vectores en R3, si fueran R3, que son los que soportan el plano, o sea, que son vectores que están en el plano. No tienen la menor idea de eso. Bueno, y de nuevo caemos entonces que lo que se ocupa saber es ¿qué? Álgebra lineal. Bueno, para encontrar las ecuaciones de esos hiperplanos, de este y de los que se llaman los márgenes, lo que se ocupa es álgebra lineal. Y se ocupa un poquito más. El problema de encontrar los vectores que hagan la separación de margen máximo, no pretendo estudiar esto a fondo, pero se reduce en un problema de optimización. Minimizar la norma del vector normal al cuadrado dividido entre 2 sujeto a estas restricciones. Si quiero resolver matemáticamente eso, en el fondo, una máquina de soporte vectorial es un problema de multiplicadores de Lagrange.
Entonces, ¿qué es lo que hay que saber para entender bien Support Vector Machines al fondo? Cálculo y optimización, aparte de que tiene que saber álgebra lineal. O sea, en el fondo, de nuevo, lo que tenemos que saber bien es cálculo. Y para poder entender multiplicadores de Lagrange y métodos de optimización, debería tener por lo menos hasta cálculo 3 o más, o cursos de análisis. Esos son los fundamentos de estos métodos. Y en el fondo, un Support Vector Machines es resolver un problema de multiplicadores de Lagrange que había sido resuelto hace más de 60 años. Es matemática que había sido inventada hace muchos años. Bueno, hay otra cosa que es maravillosa en el Support Vector Machines, esto fue inventado por un ruso y realmente es una idea maravillosa. Digamos que si los datos, aquí tengo un ejemplo de datos, los teléfonos lo llaman a uno en los momentos más inapropiados, ¿verdad? Bueno, si yo tengo unos datos en una dimensión, vean, que son separables, estos separables, porque aquí están los azules de un lado y los rojos de otro, digamos fraudes y no fraudes. Pero aquí tengo unos datos que no son linealmente separables, porque si yo los separo aquí, quedan aquí rojos y azules, si los separo aquí quedan rojos y azules, es decir, se puede ver matemáticamente que es imposible encontrar una separación. Pero Minsky descubrió que, bueno, no son separables en R, pero sí son en R2. Si yo les aplico estos datos x al cuadrado, ahora sí puedo encontrar una recta que separe los rojos de los azules. Eso se le conoce como el truco del kernel, que fue inventado por el creador del método de Support Vector Machines. Vean otro ejemplo. Aquí tengo unos datos en R2, dos variables predictoras y una variable a predecir. No son separables en R2, porque por más que usted trace una recta, no puede separar los rojos y los azules. Pero si le aplico un paraboloide, digamos z igual a x cuadrado más y cuadrado, y lo aplico aquí, vean, esto sería como un paraboloide, ahora sí son separables. Puedo encontrar un plano que me separa los rojos de los azules. A eso se le llama en estos métodos de Support Vector Machine el kernel trick o el truco del núcleo. Y resulta que ¿qué es lo que garantiza que esto exista y cómo puedo encontrarlo? Está una cosa un poco compleja que se llama el teorema de Mercer. El teorema de Mercer nos dice que la función del truco del núcleo existirá siempre que esta función se pueda expresar de esta manera y siempre que esta integral sea mayor a 0. Por supuesto no me interesa explicar aquí los detalles de ese teorema ni nada, pero lo que quiero ilustrarles es que realmente para comprender el teorema de Mercer y este teorema hay que saber análisis matemático. De nuevo, entonces, realmente comprender todos estos métodos a fondo es estudiar matemática. Entonces, una carrera de ciencia de datos tiene que estar muy fuertemente sustentada en cursos de matemática. Obviamente también cursos de estadística, un sustento fuertísimo en computación, pero la parte matemática es la que hace que una carrera se pueda llamar ciencias. Bueno, como última parte de la conferencia, les voy a ir hablando de las herramientas de ciencia de datos. ¿Qué sería lo que uno debe estudiar hoy por hoy si quiere convertirse en un científico o científica de datos? Bueno, definitivamente hay dos lenguajes que son los que son más utilizados hoy por hoy, que son Python y R. Python, de hecho, en cualquier gráfico que uno busque, es el lenguaje más utilizado hoy por hoy en el mundo. Python es un lenguaje que no fue hecho para hacer ciencia de datos, sino es un lenguaje de propósito general. Pero que en términos generales es el lenguaje más utilizado en el mundo. R es el quinto lenguaje más utilizado en el mundo. Pero ya es más usado Python que C o que Java, por ejemplo, que C#. Bueno, ¿cuál lenguaje nos quedamos? ¿Con R o Python? Los que han ya trabajado en esto saben que R y Python son los dos lenguajes más utilizados. Tenemos la gran suerte de que ambos son software libre y gratuito. Vean que R todavía, esto es un poquito viejo, es el lenguaje más utilizado en temas de análisis de datos, más que paquetes conocidos como SAS o que SPSS, etc. Ya un gráfico de hoy casi que iguala a Python y a R. Pero bueno, estos son definitivamente los lenguajes más utilizados.
Hay mucha gente que recomienda saber las dos cosas, Python y R. Definitivamente en una carrera larga de Data Science habría que aprender las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? R fue creado por John Chambers, profesor de la Universidad de Stanford, de quien tuve el honor de ser estudiante. Dice, R es un lenguaje creado por un estadístico, o sea, John Chambers, para hacer estadística. Básicamente, la gran ventaja de R es que es un lenguaje que está hecho para hacer estadística. Entonces, en R es muy fácil manipular columnas, por ejemplo. Todo está pensado para hacer estadística. Entonces, hacer análisis de datos, hacer minería de datos en R es relativamente fácil. Entonces, si uno quiere hacer un proyecto concentrado en minería de datos, en análisis de datos, definitivamente R es la recomendación. Ahora, Python. Python fue creado por este señor Guido van Rossum, un holandés. Este señor ni es científico de datos, que yo sepa, ni es estadístico, él es de computación y él hizo un lenguaje para otra cosa. De hecho, Python él lo creó para enseñar programación orientada a objetos. Él creó Python pensando en un lenguaje para enseñar programación, no para hacer ciencia de datos. A Guido van Rossum se le conoce como el dictador de Python, porque lo que él no apruebe no se aprueba en Python, es solo lo que él diga. Entonces dicen que esa es una pequeña desventaja de Python. Entonces Python no fue un lenguaje para hacer ciencia de datos. ¿Por qué se empezó a hacer tan popular? Resulta que la gente que programa en Machine Learning, como es gente de computación y lo que había aprendido era Python, empezaron a programar en Python, algoritmos de Machine Learning. Entonces, por ejemplo, las primeras versiones de Machine Learning, de Deep Learning, de todo esto se programaron en Python. De pronto empezaron a aparecer numerosas cantidades de paquetes gratuitos que estaban hechos en Python. Y entonces la gente dijo, mira qué bonito, esto hace support vector machines, esto hace árboles de decisión, esto hace deep learning, es gratuito. La gente empezó a usar mucho Python para hacer minería de datos, para hacer estadística. Entonces empezaron a surgir gran cantidad de paquetes en Python que son especiales para hacer machine learning y data mining. Si uno quiere programar algoritmos de minería de datos, de machine learning, programar desde abajo, lo ideal es estar en Python. Si uno quiere hacer análisis de datos o hacer aplicaciones, es mejor en R, porque en Python es más difícil. Hay que codificar más, hay que escribir un poco más de código. Entonces depende de lo que ustedes quieran. Pero bueno, esa es la razón por la cual Python se popularizó tanto en esto. Entonces yo siempre digo, bueno, si uno está enfocado en data mining, en aplicaciones con datos, es mejor estar en R. Si yo estoy en machine learning, es mejor estar en Python. De hecho, por ejemplo, yo a veces enseño en la Universidad de Costa Rica un curso de minería de datos en la escuela de estadística, lo enseño en R. A veces enseño machine learning en la escuela de computación, entonces lo enseñamos en Python. Ideal, saber los dos, ¿verdad? Quedarse con los dos. Y definitivamente, pues en el futuro la programación es algo que debería estar en todas las carreras. Antes programar una computadora era muy propio de la gente de computación. Ahora la gente de matemática, los estadísticos, todo el mundo tiene que saber programar. Hasta los médicos tienen que saber programar ahora. Bueno, entonces eso es lo que les quería presentar. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí. Chicos, ¿alguna pregunta? Mi pregunta tiene que ver con lo que pasó en las votaciones de Estados Unidos sobre Cambridge Analytics. O sea, todo lo que pasó en eso tiene mucho que ver con Big Data, ¿no? O sea, pero qué parte de lo que ellos hicieron tiene que ver como un poco con lo que nos dijiste, o sea, de cómo ellos separaron los perfiles de la gente y cómo lograron cambiar su punto de vista sobre la política estadounidense conforme a la estadística. Sí, definitivamente todo lo que ellos aplicaron fue Machine Learning y Data Mining. Realmente, digamos que lograron en muy buena forma predecir los resultados. Le cuento, nosotros mismos en
en Promidad hicimos también un estudio antes de la elección de Donald Trump. Más o menos una semana antes hicimos un estudio de con algo que se llama sentimental analysis de todos los posts posteados, valga la redundancia, en Twitter en Miami, en la Florida, en todo el estado de la Florida, para ver las opiniones favorables o contrarias a Donald Trump. Entonces, como una semana antes, que fue un estudio similar, y nosotros nos concentramos ahí porque se decía que ahí definitivamente Trump iba a perder todas, porque ahí la comunidad latina es enorme. Y entonces nosotros hicimos un estudio en español, justamente para detectar el tema de la comunidad latina. Hicimos lo que se llama un análisis de sentimientos, captando mensajes de la web y los emojis y todo eso. Descubrimos, curiosamente, y tal vez desgraciadamente, que los mensajes no eran contrarios a Trump, como decía la CNN, por ejemplo. Es más, al contrario, la mayoría eran positivos para él. Entonces nosotros dijimos, qué extraño, algo está mal, debemos estar teniendo un error, porque todos los medios, sobre todo CNN, decía que ahí Trump iba a perder y ahí, a partir de ahí él moría. Esa noche de la elección de Estados Unidos yo recuerdo que me quedé como hasta la 1 de la mañana viendo las noticias, porque Trump empezó a ganar en Nueva York y en algunos estados, pero la CNN, que era muy contraria, siempre decía, no, tranquilidad total, porque ya en la Florida esto cambia y a partir de ahí cambia. Entonces yo digo, yo tengo que ver eso. Llegó a la Florida, salió en los votos y ganó Donald Trump. Por gústenos o no nos guste, ya eso es otro tema, eso es política. Lo que estamos hablando es de análisis de datos, ciencia de datos. Resulta que efectivamente la predicción en la web era correcta. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que ya en Costa Rica lo hemos hecho también, tratar de predecir los resultados de una elección preguntándole a la gente por quién va a votar, eso no sirve. Ya eso es, no sé si aquí en México pasa, pero en Costa Rica las encuestas son un fracaso total. ¿Por qué? Y es más fácil en los emojis ver la opinión de la gente. Y eso lo hemos descubierto. Con los emojis vemos la opinión de la gente. Porque pasa que tal vez un amigo mío publica un comentario contra el presidente de la República, tal y tal y tal, un montón de cosas feas. Yo no me atrevo a decirlo, tal vez en mi Facebook. Pero digo, mira, sí, estoy totalmente de acuerdo, like. Y entonces en ese like ahí solapado está mi opinión absolutamente, digamos, contraria al presidente. Entonces, haciendo un análisis de emojis, hemos logrado nosotros, por ejemplo, predecir mucho mejor el resultado de unas elecciones que lo que le hacían las encuestas. Además es mucho más dinámico. El mundo de hoy no es una encuesta que se hace cada mes, ya eso no sirve. ¿Por qué? Porque resulta que hoy puede ir ganando el candidato X, pero hoy en la noche le descubrieron un problema ahí, tuvo algún problema hace unos años o algo, se descubrió alguna irregularidad y mañana ya la opinión es totalmente contraria. O sea, el resultado de una elección, me imagino aquí en México pasa, ya pasa en todo el mundo, de un día para otro puede cambiar. Entonces aquella vieja técnica de que hacían una encuesta cada 15 días, ya cuando terminó de hacerse el resultado, ya el resultado es incorrecto. O tal vez ya no es lo más certero. Entonces sí, definitivamente las técnicas de Machine Learning, minería de datos, ahí encuentran una mina, pero exquisita, para hacer análisis. ¿Alguna otra pregunta? Pues con mucho gusto. ¿Cómo sabes, o sea, cómo calificar? Ahí el micrófono para que quede en la transmisión. ¿Cómo sabes, o sea, cómo calificar los emojis en positivos y negativos? O sea, porque creo que los emojis, o sea, dependen mucho del contexto y justo, o sea, no sería como demasiada información el analizar el contexto de cada emoji, o sea, no es demasiada información y demasiado, pues, trabajo. Sí, correcto. Es cierto eso que usted dice, porque primero yo tengo que determinar si el mensaje es a favor o en contra. Para eso se usa lo que se llama el análisis de sentimientos, en inglés sentimental analysis. Y una de las maneras más básicas de hacerlo es la siguiente. Yo tengo un conjunto de palabras positivas y un conjunto de palabras negativas. Y así es sencillo. En el post cuento las palabras y si hay más positivas digo es positivo y si son negativas digo es un comentario negativo al presidente.
Entonces, y usted tiene razón, procesamiento, por eso uno de los grandes secretos del Machine Learning es simplemente procesamiento. ¿Por qué Google es el mago del reconocimiento de imágenes? Y porque tiene las imágenes de todos nosotros almacenadas en sus bases de datos y es capaz de procesarlas. Entonces, sí, requiere mucho procesamiento. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no esperen que un problema de Machine Learning sale en 5 minutos, 15 minutos, puede durar 6 días procesando hasta que termine el procesamiento. Pero eso es interesante, eso que usted dice, ¿cómo se sabe si el post es positivo o negativo? Les cuento una anécdota. Una vez estábamos haciendo un análisis de estos en Venezuela para ver qué opinaba la gente de Maduro, si a favor o en contra. No me quiero meter en política, pero claramente, digamos, la tendencia es negativa. Sin embargo, a nosotros nos salía que no, que las posiciones a favor de Maduro eran mayoritariamente positivas. No sé, qué raro, ¿verdad? Esto. ¿Saben qué era lo que pasaba? Que en el conjunto de palabras positivas que teníamos venía la palabra Maduro. Claro, en el sentido de que si uno es Maduro, es bueno. Pero como el apellido de él es Maduro, aparecía demasiadas veces el lado de las palabras positivas. Quitamos la palabra Maduro del lado de las palabras positivas y se invirtió completamente. ¿Por qué le cuento esta anécdota? Porque es muy importante tener cuáles son las palabras positivas y negativas. Depende del contexto, una palabra puede ser positiva o negativa, que es lo que usted preguntaba. Incluso hay que tener cuidado, una palabra que es positiva aquí en México podría ser negativa en Costa Rica o al revés. De ahí me sirve para decirle algo de que esas cajas negras que vienen de otros países no sirven. Por ejemplo, el lenguaje español de ustedes es muy propio. El de nosotros allá en Costa Rica es distinto. De pronto yo dije una palabra antes que aquí dicen, ¿qué es ese palabrón que usted está diciendo? Y yo ni siquiera me estoy dando cuenta por esas pequeñas diferencias. De ahí muy importante el poder dominar todo eso por debajo y poder programarlo uno mismo. Entonces, en un problema de esos es importante que uno mismo defina las palabras positivas y las palabras negativas. Bueno, yo quiero preguntar cómo va a afectar la computación cuántica al Big Data y al Machine Learning. Sí, no, definitivamente al Big Data le va a tener un impacto enorme, porque se supone, ¿verdad? No es mi especialidad la electrónica, pero que el tema de nanotecnología y todo esto va a hacer que los discos de 1 tera, por ejemplo, que usamos hoy, sean un ridículo. Y se supone que vamos a tener discos de 100 teras o 1000 teras que van a caber en el portable, ¿eh? Porque van a llegar a ser tan pequeños que aquí voy a poder andar 10 teras. Entonces, y además va a incrementar la velocidad. Entonces se supone que ahí va a ser el próximo gran golpe de esto, ¿verdad? Es decir, lo que vimos antes, la capacidad de almacenamiento otra vez va a sufrir, en el sentido positivo, un impacto enorme, ¿verdad? Y eso es lo que se cree, y se cree que eso ya, de hecho ya hay compañías que lo tienen. Hay gente que dice que Google ya tiene eso, ¿verdad? Y que así es como ellos procesan, nada más que nadie sabe, es un secreto de ellos. Yo quería preguntar, no sé si ya lo dijeron, tuve un problema para llegar por el tema de los taxistas, no sé si ya lo comentaron, pero quería preguntarle usted qué opina acerca de compañías como Cambridge Analytica que dedican a usar todo esto de ciencia de datos para manipular de alguna manera lo que las personas piensan o cómo actúan. Entonces, ¿usted qué opina al respecto de eso? Si es una buena técnica, si no es ético, si es ético y demás. Sí, muy buena pregunta y una pregunta complicada. Sí, en eso hay un gran tema, ¿verdad? De ética, de manejo, ¿qué tanto, digamos, está primero la información o la opinión? Porque es cierto, en temas de elecciones, si yo digo hoy, mañana va a ganar tal candidato, puedo cambiar la realidad. Es decir, por eso es interesante, ahí caemos en una paradoja interesante. Si yo predigo el futuro, lo cambio, entonces ya no va a ser el futuro. Si yo predigo que hoy iba a temblar a las 4 de la tarde, no habría ninguno de ustedes ahí. Venga, hubiera cambiado el futuro. Entonces estas compañías, algunas
han abusado de eso, se dice, ¿verdad? Por supuesto a mí no me consta. De hecho, recientemente el mismo Google tiene ya una demanda por eso. Porque de ahí sí, a través de los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, Amazon logra descubrir que a usted lo que le gusta son ir al cine, por ejemplo. Entonces, resulta que ahora su celular pasa plagado de anuncios, mire la película, miren este cine que está, además se lo pone, vea, el que está a la parte de su casa. Entonces, ¿hasta qué punto eso es un uso ético o no de la información? Y es una gran discusión a la cual yo no tengo la respuesta, pero eso es un hecho que ya sucede, ¿verdad? Sí, yo no creo que esté, o sea, sí tiene alguna connotación no ética porque te están manipulando de alguna manera, pero al final la gente es la que acepta los términos y condiciones, que ahí es donde aceptas que distribuyan y puedan mover tu información. Entonces, en realidad no están haciendo nada malo. Sí, ahí el problema, pero yo creo que ninguno aquí lee los términos y condiciones. Ese es el tema. Ese es el gran problema. Porque además, sí, es que es una cosa también difícil. Compras un celular y cuando lo abres te dice, acepta los términos y condiciones. ¿Y qué te queda? Si no tendrías que votarlo. Sí. Pero sí, es cierto, es totalmente de acuerdo con usted, ¿verdad? Ahí ellos se protegen legalmente. Pero sí hay muchos usos que tienen su tema, ¿verdad? Y es que hay un tema importante. La tecnología va como 1000 veces más rápido que las leyes. Y por eso están los bloqueos ahí. Porque los Uber andan y andan y andan. Yo estoy de acuerdo o en contra, eso no es el problema. Pero la tecnología superó la realidad. Y eso pasa aquí, pasa en Costa Rica. Y ahora la ley no sabe ni qué hacer. Es el mismo problema, el de acá que el de allá. ¿Verdad? Porque es una tecnología que está ahí, casi una inteligencia, y que la ley nunca dijo que se iban a imaginar los abogados de hace yo no sé cuántos años hicieron la Constitución de México que iba a existir semejante cosa. Y además entran en conflicto problemas éticos ahí también, ¿verdad? ¿Podemos prohibir una aplicación web? Este es el mismo problema que tenemos en Costa Rica. Dice el presidente, y si cierro una aplicación como Uber, estoy violentando un principio muy básico, que es la libertad de la Internet. Pero si la dejo a la vez, se supone que estoy violentando otra, que era que los taxistas pagan concesiones, etcétera, etcétera, que antes conversábamos. Entonces, si la tecnología viaja infinitamente más rápido que las leyes. Entonces, esos son esos temas, ¿verdad? Ni siquiera en Estados Unidos, ¿verdad? Saben qué hacer, ¿verdad? Con ese temas éticos tan delicados. Si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no, muchísimas gracias. Nuestro ponente que inauguró la 17ª semana de la estadística viene de Costa Rica, es un científico reconocido mundialmente. Estamos orgullosos de que haya aceptado nuestra invitación y queremos hacerle entrega de un reconocimiento, un regalito muy sencillo para usted, por la talla que tiene y un diploma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nuestros estudiantes agradecen tener este tipo de conferencias porque realmente me parece que enriquecen su vida académica. Pues los invitamos mañana a la siguiente conferencia que se lleva a cabo aquí en Campus Santa Fe, igual de 4 a 5:30. Ahora es en Auditorio 3. Son de este nivel. Los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Buena tarde.